A continuación, el doctor Alonso Bedoya de Negri, abogado por la Universidad de Lima y máster en Derecho por la Universidad Queen Mary de Londres. Ha sido profesor del curso de arbitraje en la Facultad de Derecho de la Universidad San Ignacio de Loyola y en la Universidad San Martín de Porres. Actualmente es profesor del curso de Derecho de Obligaciones en la Maestría de Derecho Civil de esta última casa de estudios, socio del estudio Mario Castillo Freire y árbitro de la nómina del RNA OCE y en las más prestigiosas instituciones arbitrales del país. Tratará acerca de las obligaciones de medios y de resultados frente a la responsabilidad civil. Adelante, doctor Bedoya. Bueno, muy buenas noches con todos. Primero, quiero agradecer y manifestar mi contento de compartir panel con Roger y con Milo, grandes amigos y mejores abogados, incluso, estar acá junto a Mario. Y bueno, conocer por primera vez virtualmente a Pascual y a Manuel. Es ciertamente un gusto estar dentro de con tan reconocidos juristas a nivel internacional. También quiero agradecerle al Instituto, al Congreso Internacional de Derecho Privado, organizado por esta casa y por el doctor Mario Castillo Freire, que siempre contribuye con el desarrollo de la doctrina y el avance del derecho civil. Debo confesarles, antes de comenzar con el tema, que hace algunas semanas cuando me pidieron o me preguntaron si yo podía formar parte de este Congreso Internacional, yo primero fui muy enfático y dije que encantado siempre y cuando sea derecho de las obligaciones, por dos motivos principales. El primero es porque soy catedrático del curso y evidentemente me siento a gusto con los temas relacionados a las obligaciones. Pero el segundo y más importante es porque, y esto alguna vez le escuché a Mario Castillo decir que la rama más importante del derecho civil es el derecho de obligaciones. Si ustedes ven o preguntan, no habrá ningún abogado que diga que es especialista en derecho de obligaciones, como lo puede haber en derecho minero, tributario, penal, contractual, arbitraje. Y esto es por un motivo fundamental, y es que el derecho de obligaciones es transversal al todo el derecho. Se encuentra su regulación, sus principios, su funcionamiento forman parte de todo el derecho, desde el derecho penal hasta el derecho marítimo. De tal manera que, con el permiso de mis antecesores en estos paneles que han hablado de derechos reales, creo que el derecho de obligaciones sin duda es la rama más interesante y que me suscita mayor sentimientos positivos. Habiendo dicho eso, quiero comenzar con el tema. Como bien lo mencionaron, es el tema de la regulación o sobre todo las obligaciones de medios y de resultados frente a la responsabilidad civil. ¿Cuántos de nosotros hemos estudiado en la universidad y no es inusual que cuando tocábamos o se tocaba el tema de las obligaciones de hacer, siempre venía la distinción entre aquellas que eran de medios y aquellas que eran de resultado, ¿no? Los típicos ejemplos del texto y que todos los profesores utilizan son el típico caso del médico, ¿no? Que atiende al paciente que está en gravedad, pero finalmente su obligación es una de medio y no de resultado. No le puede garantizar que le va a salvar la vida. También tenemos el típico caso del abogado que se compromete a patrocinar a un cliente en determinado juicio o arbitraje, eh, sin embargo, no puede prometerle el resultado. Entonces es una obligación, se entiende, de medios. Y por último, el típico caso del contrato de construcción, donde el contratista se obliga a erguir y edificar un edificio, y esa es una obligación de resultados, porque no importará los medios. Ahora, esta distinción o esta teoría nace de René Democ, que la acuñó en 1925, ya hace casi 100 años, y es importante mencionar que sigue muy vigente al día de hoy, por más de que tengan muchos detractores.
esta teoría caló mucho y sin duda es un tema que vale la pena revivir. De un análisis superficial, la tesis de Democ hace sentido, ¿no? Inclusive no es inusual encontrar pronunciamientos judiciales en donde, y doctrinarios, que son fuente de derecho, pero que hagan referencia hasta el día de hoy de las obligaciones y enmarcarlas en las categorías especiales de medios y de resultados. Adicionalmente de las que son las verdaderas tipos de obligaciones, como las que son de dar, hacer y no hacer. Para que no haya duda, y estemos en la misma posición acá todos, las obligaciones de resultados se entienden como aquellas que, y de acuerdo a lo que Democ decía, no son aquellas en las que un deudor se ha comprometido en obligaciones a un resultado, a un determinado fin. No va a importar los medios que utilice, los caminos que tome, lo único que importará es el resultado y el fin. Por su contraparte, los medios, las obligaciones de medios son aquellas obligaciones por el cual importa la prestación del deudor que no está comprometida a un resultado. Solo basta que emplee una conducta que estuviera vinculada a la realización de un resultado determinado, pero no en sí el mismo resultado determinado. ¿Y cómo encaja esto en la responsabilidad civil? Partiré de una premisa, de una definición muy precaria y muy limitada de lo que se entiende por la responsabilidad civil a efectos del tiempo que nos queda. Y la responsabilidad civil podemos entenderla, ¿no?, como la responsabilidad que tiene una persona o una parte de una relación obligacional de reparar o compensar los daños y perjuicios que ocasione a otra parte, generalmente mediante una indemnización. De ese modo, de acuerdo a lo que Jos Rand dice, el deudor de la obligación de medios solo será responsable si incurre en la inobservancia por su parte de los deberes de diligencia, vigilancia, prudencia y competencia que habría asumido para con su acreedor. El acreedor, en nuestro caso el médico, se va a ver en la necesidad de probar que actuó siguiendo los debidos estándares de diligencia y de cuidado y siguió todos los protocolos, los estándares seguidos en esa obligación, supuesta obligación de resultado. Y el deudor, de medios, perdón. Y el deudor, en este caso el paciente, va a tener también que probar que el médico ha incumplido con aquellos estándares, ¿no?, adecuados, que no le ha otorgado los cuidados apropiados relativos a la práctica médica. Ahora bien, y acá viene lo medular, independientemente si hablamos de una obligación de resultados o de medios, tenemos que tener claro un concepto básico. Toda obligación tiene por objeto un determinado resultado, ya que de no tenerlo carecería de objeto, y el objeto es elemento necesario de toda obligación. Para graficar esto, volviendo al caso del médico que trata al paciente y trata de salvarle la vida, se podría entonces afirmar que el objeto de dicha obligación es salvarle la vida al paciente y no solo hacer los mejores esfuerzos para salvarlo. O el caso del abogado que acepta el caso para patrocinar y representar a un cliente y se compromete en puridad. El objeto de esa obligación es de tener una adecuada defensa con su cliente. Entonces, y parafraseando a Marton, las obligaciones de medios no son más que obligaciones que consideran un resultado parcial en relación con el verdadero fin más amplio, aunque éste haya quedado fuera de la obligación. Y en esa línea siguen los detractores de Democ, donde señalan básicamente que en las obligaciones de medios y resultados no tienen realmente una diferencia ontológica, siempre tendrán un posible resultado, es decir, donde hay medios, hay resultados. Y en esta nota, Mario Castillo Freire y Felipe Osterling Parodi comparten esta posición y disagregan los 28 ejemplos que Democ propone para poder probar su tesis de la diferenciación entre los resultados y los medios en las obligaciones, y nos recuerda a los profesores Castillo Freire y Osterling
que las únicas clasificaciones de obligaciones recogidas por nuestro Código Civil son las obligaciones de dar, hacer y no hacer. Por lo tanto, resultaría muy difícil distinguir cuál sería el medio y cuál sería el resultado. Ponen el caso muy interesante del caso de dar suma de dinero, donde hay un deudor se compromete ante un acreedor a darle una suma de dinero. Entonces podría partir de que es una obligación de resultados, porque la finalidad supuestamente es dar el dinero. Pero no olvidemos que ese deudor va a tener que realizar diversas actividades como cobrar, transferir dinero, vender un riñón o lo que fuera para poder cumplir con su acreencia, con su deuda. Entonces, ahí vemos que los resultados y los medios son indisolubles y están ligados de una manera natural. Entonces, volviendo al ejemplo del abogado, y con esto quiero ser breve porque ya me están apurando con el tiempo, es un caso interesante porque el abogado que asume el patrocinio en un caso judicial o arbitral ante un cliente, en puridad no se puede hablar de medios ni de resultados, ya que si quisiera emplear esa terminología, las actividades desplegadas por los abogados, o sea, los medios, constituirían a su misma vez un resultado, ¿no? No es otra cosa que asumir una idónea defensa de su cliente en el proceso. Ahora, si vamos un paso más adelante, aquellos abogados que entre nosotros sabemos que se comprometen a un resultado positivo, a ganar el juicio, entonces ahí estamos hablando entonces de una obligación de resultados. Pues no. La respuesta sigue siendo no, y es un punto, en el puntual caso nos encontramos ante la promesa de la obligación o del hecho de un tercero, regulado en el artículo 1470 en adelante. En este supuesto, el abogado, en este caso es el deudor de la obligación, se ha obligado y prometido a algo que él no va a ejecutar, ¿no? Algo que no depende de él, sino va a depender de un tercero, del juez o el árbitro, en caso fuera un arbitraje. Por lo tanto, se puede afirmar que la ejecución de esa prestación, ganar el caso, está absolutamente fuera de su alcance. Si bien es cierto, el 1470 indica que el promitente, el que hace la promesa, en este caso el abogado, está en la obligación de indemnizar al cliente si el tercero, en este caso el juez, no cumple con el hecho prometido. Lo que sucedería en la práctica es que el cliente no le pagará la contraprestación a la que se obligó con el abogado. Ya para concluir, no le podemos restar importancia a Democ. Creo que acuñó una teoría interesante que ha generado debate por más de 100 años, pero creo y que estamos en la necesidad de replantear esa teoría. Las obligaciones no se pueden diferenciar en obligaciones de medios y de resultados, ya que toda obligación implica necesariamente la existencia de un objeto denominado prestación, la misma que el deudor va a tener que ejecutar a favor del acreedor, y esa prestación forzosamente será de dar, hacer o de no hacer. Sin nada de lo dicho, significa arribar al extremo de negarle nuevamente la importancia a la distinción histórica que hace Democ. Tenemos que ver y terminar modificando esa terminología que ha sido doctrinaria, pero finalmente no conozco código alguno de Europa continental o de América Latina en donde regule las obligaciones de medio y de resultado como si fueran las obligaciones de dar, hacer o no hacer. Les agradezco mucho por su atención.